Los enlaces en este mosaico estarán activos durante y al final del video con más información relevante al canal y al video que vas a ver. Este video puede que hiera algunas sensibilidades, pero desde ahora le adelanto que no es mi intención herir la sensibilidad de nadie, pero alguien tiene que aclarar esto en algún momento antes de que llegue al extremo del absurdo. Me explico. Hace un par de meses, creo que más o menos un mes y medio atrás, un periódico en Puerto Rico publica esta historia. Dice una niña genio en Moca. Y obviamente cuando los latinos nos referimos a genio, nos estamos refiriendo a alguien que es superdotado intelectualmente. Así que la primera controversia surge porque nadie sabe a ciencia cierta, o por lo menos en Latinoamérica, no se sabe a ciencia cierta si están hablando de Moca, el municipio que está al oeste de Puerto Rico, o de Moca, la capital de la provincia Espaillat en República Dominicana. Para clarificar ese punto, en realidad se está refiriendo a Moca, el municipio que está al oeste de Puerto Rico. De hecho, este periódico, el que publica la historia originalmente, El Vocero, es un periódico puertorriqueño. ¿Cuál es el problema? Esta historia pone de manifiesto tres cosas. Una, el poder extraordinario de las redes sociales. Dos, la desesperación a veces de los medios de comunicación que no verifican las historias que publican ni su contenido. Y tres, la decadencia en el salón de clases porque esto nunca debió llegar hasta este punto. Y me explico. El artículo comienza diciendo que esta muchacha se estaba preparando para unas olimpiadas de matemáticas y que en el proceso está tratando de calcular áreas de figuras complejas, algo que no es nuevo, y que ella descubre unas fórmulas para hacer esto en un solo paso, pero en realidad no clarifica bien de qué es lo que se trata, de qué fórmula es la que se trata, y entonces dice como preámbulo que si usted no es alguien que trabaja en ingeniería, arquitectura, agrimensura o algún experto, pues usted es poco probable que entienda esto. Bueno, y cuando usted dice algo como eso, a alguien que esté relacionado a ciencias y matemáticas definitivamente le va a interesar saber de qué es lo que se trata. Así que cuando uno lee el artículo, habla de muchas cosas, de la pasión de esta niña por las matemáticas, lo cual está muy bien y es encomiable, yo la felicito a que siga en ese camino, del orgullo de sus padres, lo cual no lo dudo, o sea, todo padre estaría orgulloso de eso. Pero dice un par de cosas preocupantes, como que, por ejemplo, esto se va a publicar en algún momento dado, habla como de que las fórmulas se van a registrar en la oficina de registro de marcas en Puerto Rico, ese tipo de cosas. Y ahí uno se da cuenta de que hay mucha ignorancia detrás de esto, porque los descubrimientos matemáticos de este tipo, fórmulas y cosas, en realidad no se pueden patentar, se pueden publicar y uno obtener el reconocimiento si es que verdaderamente ha descubierto algo. Así que cuando usted lee el artículo, a ciencia cierta usted no queda claro de qué fórmulas que están hablando, pero cuando uno lee que se trata de áreas complejas y uno ve este tipo de figuras, pues uno puede hacer la conjetura de que en realidad de lo que están hablando es de este proceso de calcular áreas por diferencia y que posiblemente a lo que ella se refiere es de que en vez de calcular las áreas distintas cada una, pues tratar de desarrollar una fórmula que para un tipo de figura en específico te ayude a hacer el cómputo sin tener que ir por el proceso de hacerlo por diferencia, sino que lo hagas en un solo paso. Y eso en realidad pues no es nada extraordinario. De hecho se ha hecho muchas veces, es un ejercicio rutinario que se hace cuando uno está en preparatoria. Ahora, cuando se habla de que es una sola fórmula que se pueda aplicar a diferentes figuras, que es lo que da a entender el artículo, pues definitivamente despierta cierto interés porque eso hasta ahora no es posible y a mí no se me ocurre de qué manera eso pudiera ser posible ante las millones de combinaciones distintas que podría haber. Siendo así, pues yo decidí ir a buscar más información, ¿verdad? A ver si aparecía
algo en Google y allí entré niña genio de Moca, a ver qué me traía sobre eso. Pero en realidad todos los artículos que traen básicamente es una copia de la misma información, y aquí usted ve telecadenas nacionales como Telemundo que se han hecho eco de esto, Guapa Televisión en Puerto Rico, algunas otras en Latinoamérica, y nunca se menciona cuál es la dichosa fórmula. Hasta que hace unos días sale un anuncio en Guapa Televisión de Puerto Rico donde van a entrevistar a esta muchacha, y yo digo, bueno, pues esta será una excelente oportunidad para tratar de clarificar esto, porque de hace un mes y medio más o menos atrás que esto se publicó originalmente, hasta ahora yo no había escuchado nada más aparte de lo que he visto en las redes sociales, y mi percepción era de que en algún momento alguien se iba a sentar con ella y le va a explicar que esto en realidad no es nada extraordinario, pero aparentemente nadie lo hizo y esto ha seguido escalando. La siguiente entrevista se le hizo a esta adolescente, entiendo que hace más o menos una semana. Según ella vaya hablando, yo voy a ir marcando unos puntos importantes y entonces vamos a discutir exactamente qué fue lo que ella hizo y cómo lo hizo. Gracias, Rafa. A sus 16 años, ella descubrió una fórmula matemática que podría ser aplicada en la ingeniería, agronomía y arquitectura, entre otras profesiones. Hoy te invito a conocer la historia extraordinaria de Miliaris Quiñones Barreto, a quienes muchos la llaman la niña genio de Moca. Bienvenida. ¿A qué edad descubres esa pasión por las matemáticas? Desde grados elementales siento pasión por las matemáticas y las ciencias. En quinto grado comencé a jugar ajedrez. Y desde ese entonces mi pasión por las matemáticas, por la investigación, por los números ha aumentado. Cuando empezaste a jugar ajedrez, ahí empezó un poco más el deseo de saber más. Qué interesante. ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Qué te inspiró? Las matemáticas son unas ciencias exactas y de las ciencias y la tecnología me gusta la investigación. Siempre me gusta investigar, me gusta saber el porqué de las cosas y eso es lo que me motiva a seguir mis metas académicas en estas áreas. ¿A qué edad empiezas a jugar ajedrez? A los 10 años. 10 añitos nada más. Wow. ¿Y seguiste? ¿Todavía la practicas? Sí. ¿Cómo comienzas entonces a participar de estas Olimpiadas de Matemáticas? Cuando comencé el séptimo grado, mi maestro de matemáticas notó mi pasión por la materia y me ofrecía más material, me motivaba a aprender más. En octavo grado, mi maestra de matemáticas, la señora Belidis Hernández. ¿Tienes que pasar algún proceso para ella participar? Administra un examen de selección a todos los estudiantes interesados en participar en las Olimpiadas. Y la puntuación más alta de cada grado representaría a la escuela en las competencias del distrito. ¿Y esa experiencia en esa primera Olimpiada cómo fue? Ese año fui escogida para representar en la escuela a nivel distrito de San Sebastián. Gané el primer lugar en octavo grado y pasé a la competencia estatal. En la competencia estatal obtuve el primer lugar. También. Ahora yo quiero que tú me digas cómo es que llegas a descubrir esa fórmula matemática nunca antes visto. Al participar de las Olimpiadas de Matemáticas, me llama la atención los problemas de geometría, en los cuales debía calcular el área de regiones complejas. Regiones complejas se denominan estas figuras que están formadas por distintas figuras geométricas, triángulos, cuadrados y círculos. En esos problemas me pedía calcular el área de una región dentro de esa figura. Y eso conllevaba un extenso proceso. Y la fórmula que yo encontré omite ese proceso y lo hace de una manera
más precisa, corta y utilizo solamente una medida. ¿Tú me podrías mostrar visualmente cómo es la fórmula? A ver. Una de las figuras es un triángulo y en cada esquina tiene un sector circular. Por favor. Un triángulo. Ahí lo estamos viendo. Ok. ¿Cómo aporta esto a las diferentes? ¿Por qué la sombra? Queremos buscar el área de esa región. Y en el procedimiento tradicional, usualmente conlleva encontrar las medidas de otras figuras y encontrar el área de otras regiones para entonces llegar al resultado final, que es el deseado. La fórmula utiliza solamente una medida y es el lado del cuadrado. Ok. Es la letra R. Simboliza una longitud cualquiera. La fórmula está dada, el área. Ajá. ¿Puedes ir explicando qué estás escribiendo ahora? Esta es la fórmula. Ok. El R al cuadrado significa el lado del triángulo. Y los otros números es unos números constantes. Y no importa el tamaño de la figura, siempre se va a repetir ese número. ¿Se benefician algunas profesiones con esta fórmula tuya? Sí. ¿Por qué? Esta fórmula tiene muchas aplicaciones en las matemáticas, en la educación de los estudiantes, en la ingeniería, arquitectura, diseño, topografía. ¿Cómo los ayuda? ¿Simplifica de alguna manera lo que estaban haciendo antes en el método que utilizaban? Estas fórmulas, porque son 11 fórmulas, simplifica el extenso proceso de calcular el área de regiones complejas. Regiones que para algunos estudiantes resulta difícil y esta fórmula simplifica en menos tiempo y menos pasos. Para la arquitectura, ingeniería, todas estas profesiones se benefician con esto. Wow. Yo quiero saber, yo veo tantas y tantas medallas aquí. ¿Cuántas olimpiadas has participado? Ok, hasta ahí llega la parte de la entrevista que está relacionada a la fórmula o las fórmulas. Vamos a explicar paso a paso qué es lo que está pasando. Los medios hablan de una fórmula. Ella habla de 11 fórmulas en un momento dado, pero en realidad no son ni una ni 11, son infinitas fórmulas y vamos a ver por qué. Vamos a tomar como ejemplo la figura con la que ella está trabajando, que es básicamente un triángulo equilátero donde cada lado tiene una longitud de R y hay unos semicírculos inscritos, ¿no? Cada uno del mismo tamaño, que es R sobre 2. Si yo quisiera calcular el área sombreada amarilla, la podría hacer por diferencia usando esta fórmula, que es el área sombreada va a ser igual al área del triángulo menos el área de los semicírculos, donde el área del triángulo es A sub t y el área de los semicírculos la estamos identificando como A sub c. Ahora, el área del triángulo es un medio la base por la altura. La base, digamos que fuera esta R de aquí, puede ser cualquiera porque todas miden R. La altura, que es esta altura, desde este vértice hasta aquí, no la tenemos, pero se puede calcular. Digamos que yo digo que esa altura es H. Por Pitágoras, yo puedo calcular esa altura. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que A es la base, que es R sobre 2, porque acuérdate, cuando estamos hablando de Pitágoras, ahora estamos hablando de esta parte que está aquí, este triángulo rectángulo. Así que esta base A vendría a ser esta longitud completa R entre 2 y ello al cuadrado. B, digamos que es H, así que sería H al cuadrado. Y eso es igual a C cuadrado, que es la hipotenusa, que sería este lado, que sería R cuadrado. Ahora lo que queda es despejar eso para H. Si yo sumo R sobre 2 al cuadrado a ambos lados, me va a quedar que H cuadrado es igual a R cuadrado menos R sobre 2 al cuadrado. Si yo expando eso, me queda entonces R cuadrado sobre 4. Usando 4 de denominador común, puedo sumar estos dos términos y me queda
que eso es igual a 4r² menos r² sobre 4. Estos términos son semejantes, así que los puedo restar y me queda 3r² sobre 4. Ahora tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados para dejar la h simple y me queda que h va a ser igual a este radical, pero nota que r² y 4 son cuadrados perfectos, por lo tanto pueden salir y me queda como que h es igual a r sobre 2 radical de 3. Ya tengo h, así que con h y b, que ya la tenía, puedo calcular cuánto es el área del triángulo. Ok, así que voy a dejar mi valor de h por aquí y me voy a mover ahora a calcular el área del triángulo, que sería igual a 1/2 de la base es r, la altura ya la había conseguido, que es esto que está aquí, y lo que me queda es consolidar eso, ¿verdad? El área total va a ser igual a 1/2 por 1/2 aquí va a ser igual a 1/4, r por r es r², y entonces me queda el radical de 3 por r². Así que el área del triángulo va a ser radical de 3 sobre 4 por cualquiera que sea el valor de r. Ahora vamos a trabajar con el área de los sectores circulares. El área de un círculo es pi por r², donde r es el radio. Ahora, no estamos trabajando con un círculo, sino con un sector circular, que es una porción de un círculo. ¿Qué porción es en este caso? Bueno, este es un triángulo equilátero, quiere decir que todos los ángulos internos miden lo mismo. Como los ángulos internos miden 180 grados, 180 entre 3 es lo mismo que 60. Lo que quiere decir que el área de este sector circular va a ser igual a pi por su radio al cuadrado por la porción que ocupa, que es 60 entre 3, 60, que es lo mismo que un sexto, ¿verdad? Y sería un sexto por pi por el radio, pero el radio en este caso es r sobre 2, así que sería r sobre 2 al cuadrado. Yendo ahora a la fórmula original, ¿verdad? Que era el área del triángulo menos el área de los sectores circulares. El área del triángulo ya la había calculado, que era radical de 3 sobre 4 r², y el área del sector circular, o de los sectores circulares, porque son 3, sería 3 veces esto, así que sería menos 3 por el área de cada uno, y entonces ahora lo que me queda es consolidar esa fórmula, ¿verdad? Si yo multiplico, ¿verdad? Este 2 al cuadrado es 4, por este 6 es 24, 3 entre 24 es lo mismo que un octavo, así que me va a quedar radical de 3 sobre 4r² menos un octavo pi r². Si yo ahora uso el 8 como un denominador común para sumar estos dos números, me va a quedar aquí, la 8 en el denominador. 8 entre 4 sería 2, por radical de 3 me queda 2 radical de 3 y el r². Y aquí 8 entre 8 es 1. Por el negativo me queda negativo pi r². Ahora yo puedo, en este caso, sacar como factor común r² y 8 en el denominador. Y lo que me va a quedar es r² sobre 8 por aquí 2 radical de 3 menos pi, ¿verdad? Si yo multiplico esto por esto me da esto, y esto por esto me da esto, naturalmente con el 8 en el denominador. Y esta es la fórmula que ella muestra en la entrevista que le están haciendo. Ahora, ¿por qué yo digo que no se trata de 11 fórmulas, como ella dice, sino de infinitas fórmulas? Bueno, cuando ella habla de 11 fórmulas, lo más seguro está hablando de que ella trabajó con 11 figuras distintas en las que se necesitaba encontrar un área en específico. Y pues para cada una de ellas, pues la muchacha desarrolló una fórmula personalizada con uno o dos parámetros que te permite calcular esa área de un solo paso en vez de tener que hacerlo en varios pasos. Ahora, esas fórmulas son bien específicas a casos particulares y solamente te van a servir cuando sea que cambien las proporciones de la figura. Por ejemplo, si en una figura como esta yo hago un cambio tan simple
como por ejemplo añadir aquí un círculo, y digamos que ese círculo fuera un 16 DR, ya esta fórmula no me serviría para calcular esa área. Yo tendría que modificar esta fórmula. La modificación no cuesta mucho trabajo, pero tendrías que hacer una modificación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay infinitas modificaciones que yo puedo hacer a una sola figura en específico. Ya aparentemente trabajo solamente con 11 figuras, pero en realidad hay infinitas figuras y hay infinitas mutaciones que yo puedo hacer a una figura. Así que hay infinitas fórmulas posibles, ¿verdad? Así que esto que ella ha hecho sí tiene un valor, ¿verdad? Tiene el valor de que es lo que se trata de inculcar a los estudiantes en ese nivel. Para eso es que existen este tipo de problemas, para que los estudiantes se vayan acostumbrando a desarrollar modelos y a trabajar con variables en vez de trabajar directamente con numerales. Ahora, ¿es esto suficiente como para catalogarlo como un descubrimiento importante, como para escribir un papel y publicarlo en un journal, o como para registrar alguna marca? No, la realidad es que no. Y eso es solamente fanatismo y amarillismo de los medios, que termina haciéndole un daño a esta muchacha, ¿verdad? Y yo espero que ya vea este video en algún momento y se dé cuenta de cuál es el verdadero valor de lo que ella ha hecho. Ahora, lo que es más preocupante aún es que tantas personas hayan revisado esto y nadie le haya dicho verdaderamente qué es lo que ella hizo, y hayan seguido corriendo el rumor y la corriente de que esto es un gran descubrimiento, porque en realidad no lo es. Al estudiante que tuvo esta curiosidad y esta inquietud no me queda más que felicitarla. Vas por buen camino. Igualmente felicito a sus padres por incentivarla a pensar en grande. En cuanto a los medios, pues verdaderamente deja mucho que desear. Los medios cuentan con los recursos para hacer verificaciones antes de empezar a crear grandes expectativas donde verdaderamente no las hay. Más que ayudarla, lo que pudieron fue haberle causado un daño. ¿Por qué? Porque en el mundo académico la vida es bien cruel, sobre todo cuando se trata de hacer grandes reclamos sobre descubrimientos y ese tipo de cosas. Por el momento vamos a dejarlo ahí. Si te ayudó el video y crees que le puede ayudar a alguien más, compártelo para que también se beneficie. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificación tan pronto subamos el próximo video. Y si te gustó el video y quieres más videos de este tipo, danos un me gusta. Hasta luego.